El tema de hoy es las Escrituras se cumplen. En estos versículos veremos traición, estaremos viendo intriga, estaremos viendo engaño, ¿no? Hay muchas cosas que el Señor nos va a enseñar. Veremos todo lo que Satanás usó, según él, para destruir a Jesús. Veremos cómo la palabra de Jesús y los apóstoles desenmascaran a los falsos, para que quede registrado por los siglos de los siglos como una enseñanza para nuestra vida, para que también cada uno de nosotros hagamos lo mismo. En esto quiero hacer un paréntesis, porque esto no es falta de amor. Cuando tú desenmascaras a alguien, cuando tú dices a una persona, obviamente no vas a ir a dividir la iglesia de esa persona, no, pero cuando tú hablas con la gente de la misma iglesia, con tus familiares, y les dices: hey, ten cuidado, porque en ese lugar no hay sana doctrina. O sea, uno los tiene que desenmascarar, y eso no es falta de amor, porque muchos quieren hacerlo creer así. Debemos de tener mucho cuidado por ese nuevo movimiento, y quiero hacer el paréntesis aquí, porque ahorita que me vaya de corrido no me quiero estancar en estas cosas. Estos falsos maestros o pastores le dicen, para poder hacer y deshacer, cuando ellos enseñan, o sea, para ellos hacer y deshacer con sus enseñanzas, y que nadie les diga absolutamente nada, que nadie los confronte. Ellos dicen que eso es el verdadero amor, y que no importa lo que creamos. Esto es peligroso, que debemos de estar unidos, porque es ahí hacia donde se encamina también el ecumenismo. No hay discernimiento, y lamentablemente el pueblo perece por falta de conocimiento, del conocimiento de Dios. Pero esto va contra la palabra. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5, 21, 22 dice: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, no toquen el mal, no escuchen el mal, aléjate del mal. Es lo que nos está diciendo la palabra. Debemos denunciar el error con todo y nombre, porque así lo hacían. Habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, nos dice la misma palabra, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia inclusive de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Le dice precisamente el apóstol Pablo al joven Timoteo, al pastor Timoteo, les dice: a esto se evita, en su segunda carta, en 2 de Timoteo 3, 4 y 5. Esto, amados hermanos, no es divisivo, como muchos lo quieren hacer ver. Estos falsos hacen ver que supuestamente uno lo que quiere es dividir a la iglesia, y no se trata de dividir, es hablar la verdad, porque no hay dos verdades. Es mentira que una es tu verdad y una es mi verdad, y una la verdad de aquel y otra la verdad del que nos está escuchando. No, hay una sola verdad, hay un solo camino, y nosotros debemos hablar de ese camino, del Evangelio de Cristo, de su bendita palabra. Por ejemplo, en Gálatas el apóstol Pablo vuelve a escribir y lo dice en el capítulo 1, capítulo 1, versos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de quien los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el apóstol Pablo: no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces vemos que más claro ni el agua. En este pasaje también, en el que estamos, en Mateo 26, del 46 al 56, estaremos viendo la grandeza y la realeza de Jesús, y que también todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Y algo maravilloso es que veremos en toda la extensión de la palabra la soberanía de Dios. Veremos la soberanía de Dios. Y así arrancamos, entramos al verso 46, Mateo 26. Dice: levántense, dice el Señor Jesús, vamos, vean, se acerca el que me entrega.
Vean, se acerca el que me entrega, dice Jesús. Jesús está exhibiendo a Judas en ese momento. He aquí el traidor, les dice. Vean, se acerca el que me entrega. He aquí está el traidor. De una vez por todas, que conozcan quién es, del que yo había dicho que había uno que me iba a entregar. De una vez sepan quién es. El hijo de perdición. Cuando nuestro Señor Jesús hace su oración en Juan 17:12, que la hace por sus discípulos, que a la postre serían los apóstoles, y hace la oración por todos nosotros, los que íbamos a creer a través de ellos. En esa oración Él habla muy claro y dice: cuando estaba con ellos en el mundo, o sea, con los discípulos, yo les guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Esto es lo maravilloso, y debemos tener esa confianza en Dios, debemos tener esa confianza en Cristo, que si tú le perteneces, no te vas a perder, permanecerás en Él. Dice: y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. O sea, en pocas palabras, Judas nunca fue de ellos. Como escribiera también el apóstol Juan en su primera carta acerca de aquellos que parecen que son, pero no son. Porque recordemos que en la iglesia hay los que son, hay los que no son, y hay los que creen que son, pero no son. Y por eso el apóstol Juan, en su primera carta, en primera de Juan 2:19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Recordemos que donde crece el trigo, crece la cizaña, que donde pastan las ovejas, pastan las cabras. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que pasa. Por eso dice: salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. En el verso 47, Mateo 26, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vino Judas, uno de los 12. No solo nuestro Señor Jesús está evidenciando, como podemos ver, a Judas, sino que Mateo está diciendo lo que Jesús dijo, he aquí, pero Mateo lo está evidenciando al poner uno de los 12, inspirado por el Espíritu Santo. Y no solamente el Evangelio de Mateo, sino los 4 evangelios. Tú te vas a dar cuenta que Marcos, Lucas y Juan también hablan y dicen uno de los 12, para que nos demos cuenta que era uno de los que andaban con él. En Marcos 14:10, en Lucas 22:47 y en Juan 6:71 lo habla, entre otras escrituras. Como ya lo habíamos visto, era uno que anduvo con Jesús, pero nunca cambió. Por eso dice, era uno de los 12. O en otros pasajes dice, era uno de nosotros, pero no era de ellos. Y esto es muy simple, porque nunca hubo arrepentimiento en él. ¿Puedes creerlo? Andar 3 años, cerca de 3 años, 3 años y medio con Jesús y nunca haber cambiado. Y ahorita nos vamos a dar cuenta el por qué. Usaron la expresión para subrayar el carácter insidioso de Judas, el engaño oculto, disimulado de Judas para perjudicar a Jesús. La traición y el crimen de Judas en ese momento estaba llegando a ser consumado. Y con Judas venía mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Vemos aquí que el arresto no lo hacían los soldados romanos conforme a la ley romana. Todo era una manipulación, todo era un montaje, todo era una intriga. Y también, sí, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, obviamente dirigidos por Caifás, aquí quedan también exhibidos por parte de la palabra de Dios. También los políticos de su tiempo y los líderes religiosos. Y el sumo sacerdote, lo que es Caifás. Es increíble
Pero al hablar de un sumo sacerdote estás hablando de la figura principal, espiritualmente hablando, de un pueblo o de alguna religión. Y esto queda plasmado, amados hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que los que estamos al frente, ya sea cantando, ya sea predicando, ya sea tocando, ya sea como evangelistas, somos humanos. Y que nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la que debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra. Entonces nosotros, cuando estemos en la presencia de Dios, no podemos decir, o el día que cierres tus ojos aquí, Dios no lo quiera, y los abras en el Hades, o en el Seol, o en el infierno, tú no vas a poder decir, es que el pastor que me dijo, es que el evangelista. No, es que ¿qué te dice la palabra? Por eso queda plasmado y pónganse listos, vean a los políticos, vean a los sacerdotes, vean al sumo sacerdote, la figura principal, haciendo toda una intriga para matar a Jesús. Todo fue un mal malévolo, o sea, bien diabólico, bien trazado entre Caifás y dice que de los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y obviamente Judas el traidor, uno de los que anduvo con Jesús, uno de los 12. Judas supo muy bien lo que hacía, pero simple y sencillamente fue hipócrita. Ocultó siempre el engaño y disimuló para poder perjudicar a Jesús. Para eso nació. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo manipularon, engañaron, mintieron, conspiraron, también para perjudicar a Jesús. Todo fue en secreto. Dice Mateo 26, 3 al 4, y lo vimos, sí, en este mismo capítulo de Mateo al principio, nos dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Y aquí es donde entra en escena la intriga, la conspiración, la traición y la hipocresía de Judas. Muy, pero muy bien planeada. Judas se puso como ellos querían. En todo momento se puso prácticamente a las órdenes de ellos y lo planeó juntamente con ellos y les puso a Jesús como ellos querían que se les pusiese a Jesús. No en un lugar público, sino en un lugar apacible, donde no hubiera mucha gente. Porque dice en Mateo 26:5, no durante la fiesta, cuando estaban planeando su arresto y para matarle, ¿no? Dice, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, tiene que ser un lugar tranquilo. Y Judas, eso fue lo que hizo, los llevó al lugar favorito de nuestro Señor Jesús, al lugar de retiro. Si ustedes vieron la predicación del domingo pasado, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Jesús acostumbraba a ir mucho al Getsemaní para orar y pasar buen tiempo ahí con sus discípulos. Era un lugar íntimo que solamente ellos sabían dónde estaban. Y esto es lo triste de alguien que vive contigo, que convive contigo, que te sigue, que aparenta amor, pero está lejos de ti. La realidad es que su corazón está alejado. A veces quiere lo que tú quieres, lo que tú tienes, y te va a apuñalar por la espalda. Esto es lo triste. Versos 48 y 49. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y el que le entregaba le había dado señal, o sea, vino y les dio santo y seña de quién era Jesús y qué era lo que debían de hacer, de lo que había realmente en su malvado corazón de este hombre,
que convivió por 3 años y medio con Jesús, que vivió con Él, que durmieron juntos, que estaban ahí. Qué triste y qué lamentable. Al que yo bese, ese es, préndale. Tarde que temprano se iba a revelar quién era en realidad. Satanás ya había entrado en él. Y esto sucede muy a menudo en algunas de las congregaciones. Cuando la persona sale de ahí, se revela realmente quién es él. ¿Para quién? Para con sus hermanos. Y empiezas a ver lo que hay en su corazón. Eso es lo que estaba aconteciendo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Primero le dijo: salve maestro. Y ahorita vamos a ver, porque vamos a ir a la cultura y vamos a ver lo que está aconteciendo aquí. Es como decirle: salve mi protector, salve mi Señor, salve mi ayo, o sea, mi tutor, salve mi padre. O sea, este hombre, la verdad, cada vez que yo analizo su tradición siempre sale algo nuevo. Y es increíble lo que este hombre planeó y lo que hay a veces en el corazón del ser humano cuando no se arrepiente. Una expresión ferviente de afecto y de amor. Y segundo, obviamente, y le besa. Vamos a la cultura, veamos la cultura. El beso, además de ser una demostración especial de afecto y respeto, este tipo de beso era un homenaje en el Medio Oriente. O sea, en la cultura judía también, obviamente, había variedad en este tipo de besos. Este tipo de besos se daba en los pies, al reverso de la mano, en el dobladillo del vestido. O sea, la gente se agachaba y besaba el vestido. Vemos a Jesús comiendo en la casa de un fariseo y nos damos cuenta de lo que está aconteciendo, porque ahí se encuentra una prostituta. Y dicen en Lucas 7:38: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, esta prostituta hizo lo mismo que María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y esto es lo que está hablando, le dice Jesús al fariseo, inclusive ya cuando se iba a ir. Le dice Jesús en el 7:45, Lucas 7:45, ¿no me diste beso? O sea, no me honraste, no me homenajeaste, es lo que le está diciendo Jesús. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Este es el beso que era un homenaje. Pero Judas, o sea, ve lo que hace este desgraciado, porque no le quiero decir más feo, pero ve lo que hace. Judas agarró el brazo de Jesús, o sea, lo agarra así como se agarran los fieles amigos, agarra el brazo de Jesús y le besó en la mejilla, que era la demostración de mayor amor y afecto, normalmente reservado para aquella persona con la que se tenía mayor relación. Eso es lo que hizo Judas con aquella persona con la que más relación íntima y cercana. Eso es lo que hace Judas. Judas no llegó ni le besó la mano, o se arrodilló y le besó los pies, no. Judas hizo lo mismo que hizo el padre del hijo pródigo cuando éste vuelve en Lucas 15:20. Dice: y levantándose vino a su padre, o sea, se arrepintió el hijo pródigo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que Judas está haciendo. Judas no podía haber escogido una manera más despreciable para identificar a Jesús. Nomás para que te des idea de lo que había en el corazón de ese hombre. Y así hay algunos pastores que se atreven a decir que Judas se salvó.
Inclusive anda por ahí en las redes sociales una predicación de un hombre que dice que Judas se salvó. Esto fue bien planeado por él. La palabra es clara, Satanás había entrado en él y lo hizo de una manera horrible. Pervirtió el significado usual de este beso de manera tan hipócrita y traidora, a lo que Jesús le contesta y le dice, verso 50, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amigo es la palabra que le contesta a Jesús. Camarada. La mayoría de las Biblias de estudio te traducen en el original como camarada. O sea, mi íntimo. Eres de mis íntimos. Jesús lo único que está haciendo aquí está modelando lo dicho por Él muchas veces. Modela lo dicho por la palabra. Y dice Mateo 5, 44 al 48, palabras de Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la enseñanza de Jesús. Por eso nuestro Señor, a pesar de ver en Judas que no hay arrepentimiento en él, que es un hombre perdido totalmente, Él le dice, amigo. Obviamente que para juicio de Judas, lamentablemente es para juicio de Judas, porque de esa manera Judas no tiene argumentos en ningún momento, ni por un respiro de Jesús, de que Jesús lo trató mal, aun cuando lo traicionó. Aun cuando mismo Jesús sabía lo que estaba aconteciendo, sabía quién era el que le iba a entregar, Jesús le dice, amigo. En otro pasaje le dice, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestro Señor siempre le habló la verdad a Judas para que reflexionara. Siempre lo confrontó. Siempre se lo dijo. Nada más que yo no sé cómo está la capacidad del hombre a veces en su mente, que por más que el Señor nos revela en su palabra, que por más que nos habla en su palabra y por más que nos dice esto está mal, esto está mal, esto está mal, nosotros hacemos todo lo contrario, creyendo que Dios no lo sabe, que no lo ve. Y esto es lo triste. Esto es lo que le está aconteciendo a Judas. Caramba, te puedes dar cuenta que este hombre, aunque anduvo esos 3 años con Jesús, no conocía a Jesús. Él sabía de la omnisciencia de Jesús, vio los milagros de Jesús, vio inclusive lo que le llegó a decir a mucha gente y a él mismo, y nunca se quiso arrepentir. Nuestro Señor siempre le habló la verdad a Judas para que reflexionara y no lo hizo. Nunca se arrepintió. Por eso la palabra nos dice en Romanos 12, 17 y 19, no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios.
porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza cuando tú devuelves bien por mal. Y aquí es donde vemos una vez más, escrito está, las escrituras se cumplen. Y echaron mano a Jesús y le prendieron. Verso 51, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Uno de los que estaban con Jesús. El apóstol Juan nos dice quién era, obviamente, y también quién era el herido. Nos dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Según eruditos o varias Biblias, la intención de Pedro no era cortarle la oreja. O sea, el blanco de Pedro no era la oreja, era el corazón. O sea, Pedro lo quería matar. Y esto también nos va a dejar una enseñanza. La idea de Pedro era matar a Malco. El verso 52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Jesús va a la Escritura siempre, siempre nuestro Señor Jesús te va a decir: hey, detente, ve a la palabra. Aún cuando Él anduvo aquí, aún siendo el Logos, la palabra viviente, Él la conoce, Él conoce la palabra. Él sabía que Pedro no podía tomar venganza por la ley. Y Él va a la palabra. La respuesta de Jesús fue directo, como siempre, a la palabra. Si nuestro Señor Jesucristo o alguno de los apóstoles estuviese con nosotros, siempre te dirían: vamos a ver qué dice el Señor, qué nos dice la palabra. Antes de dar un consejo nomás a la ligera, vamos a ver qué nos dice la palabra. Por ejemplo, Génesis 9:6 es lo que le está citando Jesús: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Jesús sana a Malco por una simple y sencilla razón. En Lucas podemos ver, dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, déjenlos. Y tocando su oreja le sanó. O sea, Lucas es el único que habla de la sanidad de Malco. Ahora, ¿por qué razón Jesús sana a Malco? Si Jesús deja herido a Malco y no lo sana, la ley ordenaba que a Pedro se le cortara la oreja también. Si Malco se desangraba y moría, Pedro iba a morir. En Éxodo 21:23 dice la ley de Moisés: mas si hay muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Lo que nuestro Señor Jesús está haciendo así es que está cubriendo el pecado de Pedro, y por eso le está diciendo: ay, basta ya, tranquilo. Está salvando a Pedro al momento de él sanar a Malco. No sabemos después, más adelante, si Malco se haya convertido al ver ese milagro que le hizo nuestro Señor Jesús al pegarle la oreja otra vez. Pero esto es maravilloso. O sea, el mensaje que vemos así es que nuestro Señor Jesús hace lo que hace también por nosotros. Él nos salva, Él intercede por nosotros, Él nos cubre. Él nos protege a través de su gracia. Por ejemplo, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús le da una respuesta contundente a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son los que estaban con él, demostrando quién es Él en realidad, demostrando su realeza. Y aquí vamos a ver algo maravilloso también. Dice el verso 53: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Si nosotros vamos a la cultura, cuando Él dice 12 legiones de ángeles, si nosotros nos vamos a la cultura, nos damos cuenta que una legión de soldados romanos equivalía, una legión, a 6,000 soldados romanos. Imagínate lo que está diciendo nuestro Señor. Si yo quiero, le oro a mi Padre y Él me manda 72,000 ángeles aquí a la tierra. Eso es lo que está diciendo literal nuestro Señor. Aquí es bueno que nosotros podamos ver el poderío que está al servicio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí hay una enseñanza maravillosa también para nosotros, de que nosotros debemos entender lo que está escrito y la soberanía de Dios, porque Jesús dice, ¿acaso crees? O sea, Él tenía el derecho. Yo puedo orar para que vengan esos ángeles, pedirle a mi Padre. Y claro está que nosotros al orar todos los días podemos decirle, Padre, que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Por eso a mí me han oído orar muchas veces, que desenvainen su espada, saquen su escudo, que peleen nuestra batalla. Es válido, pero a veces nosotros tenemos que entender que para nosotros el morir es ganancia. Y lo debemos de creer. Cuando llegue ese momento, nosotros debemos de ser los hombres o mujeres más felices en la tierra. De poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de vida. Por eso Pablo no le tiembla la mano al escribir y decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si yo me quedo a vivir es porque voy a vivir para Él. No para el mundo, no para mis placeres. Voy a vivir para Él. En esto estoy en estrecho. Si irme con Él o estar aquí, dice, porque irme con Él es mucho mejor. Pero quedarme aquí es por la obra de Jesús. Es para trabajar para Él, vivir para Él. Y si ya no tengo nada que hacer aquí, es ganancia para mí estar con Él. Esto es lo maravilloso. Por ejemplo, en 2 de Reyes 19:35 dice, y aconteció, y prestemos atención, que aquella misma noche salió el ángel de Yahvé. Bueno, aquí no es cualquier ángel, el ángel de Yahvé, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un solo ángel mató a 185,000 hombres. ¿Te puedes imaginar qué harían 72,000 ángeles? Esto es para que podamos ver el poder que está al servicio de nuestro Dios. O sea, a veces pasamos estos pasajes y ¡ay, qué suave! Mira, le dijo, ¿acaso no podría yo orar y pedir que vinieran 12 legiones de ángeles? Pero no nos ponemos a ver lo que realmente esto significa. Un solo ángel mata a 185,000 hombres. Imagínate cuando Él regrese, como lo vimos aquí en Mateo 24 y 25, cuando Él regrese y que viene con sus ejércitos. Ahí ya no viene con una docena de legiones de ángeles, viene con sus ejércitos. Lo que le espera, yo no sé al enemigo, o sea, Satanás cómo pensó que él podía dominar, y lamentablemente engañó a ángeles, a la tercera parte de los ángeles. Es increíble. ¿Cómo creen que podían ganarle a nuestro Dios? Jamás. Cómo los reyes de la tierra se cierran y se enfocan y se creen Dios, cuando un día estarán delante del Dios verdadero y poderoso. Pero Jesús responde el por qué no lo hace en el verso 54. ¡Qué maravilla! Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús, en su humanidad, entendiendo la soberanía de Dios Padre,
las escrituras se cumplen. Pedro y Juan testifican lo que el Señor hizo con ellos, y en su mensaje con los creyentes del primer siglo dicen lo que el Señor profetizó a través de David en el Salmo 2, más o menos como 1000 años antes de Cristo. Y es precisamente esto. En Hechos 4:28, 24 al 28, Hechos 4, 24 al 28 dice: y ellos, habiendo oído, alzaron la voz. ¿Quiénes? Los cristianos del primer siglo, ahí en el concilio que tenían, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Pedro y Juan están diciendo lo que les hicieron, que fueron golpeados por la causa de Jesús. Y vela, nunca los ves aquí reprendiendo a las autoridades o haciendo y deshaciendo y, en fin, no quiero entrar en detalles. Tú los ves que alzaron su voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nada escapa de la mano de Dios. Aunque el mismo enemigo crea que tiene una victoria sobre nuestras vidas, Dios lo permite, pero recuerda que nada escapa de la mano de Dios. Y si tú estás esculpido en la palma de la mano de Dios, nadie te puede arrebatar de ahí, jamás. Si Dios permite las cosas, es por algo para nuestras vidas. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vemos la soberanía de Dios. Por eso Jesús dice: ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Lo escrito, escrito está. Lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El apóstol Pedro lo dijo en su mensaje en Hechos 2:23. A este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Dios ya lo sabía. Ellos conocían muy bien la soberanía de Dios. Nosotros debemos conocer que Dios es soberano y nada escapa de su mano. Versos 55 y 56. Ya vamos a terminar. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Era obvio, todo lo tenían que hacer disimuladamente, en lo oculto, porque no lo podían hacer así, de esta manera. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todo esto acontece o sucede para que se cumplan las escrituras, o sea, lo que ya está determinado por Dios, lo escrito. Así tenía que suceder. No podían agarrarlo o capturarlo, porque acuérdense que habían tenido consejo de decir no en las fiestas, para no hacer alboroto en el pueblo. Lo que ellos ignoran es que Jesús, como Dios, es soberano y también tenía el control en sus manos. Siempre tuvo el control. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que todo esto acontece, todo esto sucede para que la escritura de los profetas se cumpla. Todo está bajo el control de nuestro Señor, todo está escrito.
Nuestros días están escritos. Nosotros viviremos aquí hasta que el Señor nos diga hasta aquí. Entonces siempre tengamos esa confianza en Él, la soberanía, como lo hicieron los cristianos del primer siglo, poniendo toda su confianza siempre en Jesús. Estos sucesos manifiestan su divina soberanía. Todo se cumplirá porque así lo ha determinado Dios. Todos los discípulos, dice, y al último, dejándolo, huyeron. Estos somos los humanos. Aquí nos demuestra el Señor cómo somos nosotros a veces, que nos emocionamos. Y esto lo vimos las semanas pasadas. A unas horas antes de que esto aconteciera, Pedro se levantó y dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Unas cuantas horas de que esto aconteciera, estaban bien valentonados diciendo: no te voy a negar y no te voy a dejar. Así somos los humanos. Dios lo sabe, Jesús lo sabía, en su omnisciencia, en su sabiduría. Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán, o sea, todos ustedes van a tropezar de mí esta noche. Dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, van a tropezar, porque escrito está. O sea, estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso se los dijo aún aquí mismo, en el capítulo 26, verso 31. Y lo que sucedió, pues fue lo que Jesús dijo, porque si Jesús lo dice, así es. Dice, y todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ahora, no voy a entrar en este tema porque la semana pasada hablé de ello. Jesús no se escandalizó, sabía que era parte del plan de Dios y hasta cierto punto de la falla de ellos en ese momento, hasta que recibirían poder de lo alto a través del Espíritu Santo. Ya una vez que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, todo fue distinto. Es donde nosotros podemos ver que el apóstol Pablo escribe y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos a un Pedro y a un Juan deleitándose porque habían sido latigados por el nombre de Jesús. O sea, ya fue distinta la situación. Lo que Dios nos está hablando aquí, amados hermanos, es que no perdamos la confianza en ningún momento de quién es Dios. Que siempre mantengamos nuestra vista en Él. Y aunque vengan circunstancias difíciles a nuestra vida, como muchos de nuestros hermanos hoy en día están padeciendo, que se anclen ahí en el Señor, cada uno de nosotros, y digamos: Señor, tú gobiernas mi vida, tú tienes el control de mi vida, tú sabes hasta dónde llego y hasta dónde me voy contigo, o si sigo en el camino. Pero tú todo esto lo has permitido para tu gloria y para tu honra en mi vida. De eso es de lo que se trata. Las Escrituras se cumplen.